El faro maldito. Hace unos años, mi vida era completamente diferente. Era un apasionado de la fotografía y me dedicaba a viajar por lugares remotos en busca de paisajes únicos y misteriosos. Fue durante uno de esos viajes que encontré el faro. Un coloso antiguo y oxidado que se erguía solitario en la costa, como un guardián de secretos olvidados. Aquel día, la bruma cubría el horizonte y el sonido de las olas chocando contra las rocas resonaba en mis oídos, creando una atmósfera cargada de melancolía y misterio. Me habían hablado del faro en el pequeño pueblo pesquero donde me hospedaba. Los lugareños lo llamaban el faro maldito y evitaban acercarse a él. Decían que estaba embrujado y que aquellos que se aventuraban cerca del lugar terminaban perdiéndose en la niebla para nunca más regresar. Aunque las historias eran inquietantes, no pude resistir la tentación de explorar y capturar su esencia a través de mi lente. Llegué al faro una tarde nublada, el viento gélido me azotaba el rostro y el crujido de la estructura metálica resonaba en mis oídos. Con cada paso que daba, el suelo parecía responder con un gemido, como si el propio faro estuviera vivo y consciente de mi presencia. Ignorando el escalofrío que recorría mi espalda, comencé a fotografiar el exterior. La arquitectura era impresionante, con detalles góticos que hablaban de otra época. Después de una hora explorando el exterior, decidí entrar. La puerta principal estaba entreabierta y se movía ligeramente con el viento. Empujé con cuidado y un chirrido prolongado llenó el aire, rompiendo el silencio sepulcral. La oscuridad en el interior era casi total, pero con la ayuda de mi linterna logré iluminar el pasillo principal. Paredes desconchadas, escaleras de hierro oxidadas y el eco de mis pasos eran mis únicos compañeros. Subí lentamente las escaleras en espiral, cada peldaño crujía bajo mi peso. A medida que ascendía, una sensación de opresión se apoderaba de mí, como si algo invisible me estuviera observando. Llegué a la sala de la linterna, donde un cristal roto permitía que el viento aullara en su interior. Me acerqué a la ventana para tomar una foto del mar embravecido cuando un susurro helado rozó mi oído. «Vete». Me giré bruscamente, iluminando con mi linterna cada rincón de la sala. No había nadie. Mi corazón latía desbocado y una sensación de pánico comenzó a invadirme. Decidí que ya era suficiente y empecé a bajar apresuradamente. Los susurros continuaban, cada vez más intensos, formando palabras ininteligibles que me seguían como una sombra. Al llegar a la base del faro, tropecé con algo y caí al suelo. Miré hacia atrás y vi una figura oscura, indefinida, que parecía observarme desde la penumbra. Me levanté y corrí hacia la salida, el eco de mis pasos resonando como un tambor en la estructura vacía. Al salir, me encontré con la bruma aún más densa que antes. El faro parecía susurrar mi nombre en el viento, y aunque intenté ignorarlo, el miedo me impedía pensar con claridad. Mientras me alejaba del faro, sentí una presencia fría detrás de mí. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido de un susurro constante nunca se desvanecía. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas, haciéndome creer que veía sombras moviéndose entre la niebla. Me apresuré hacia mi coche, estacionado a unos cientos de metros de distancia, sintiendo que cada paso que daba era vigilado por ojos invisibles. Finalmente, llegué al coche y me encerré dentro, intentando calmar mi respiración agitada. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba encender el motor. Cuando al fin lo logré, conduje a toda velocidad de regreso al pueblo, sin atreverme a mirar por el retrovisor. El susurro persistía en mi mente, y una sensación de que algo me había seguido desde el faro no me abandonaba. De vuelta en el pueblo, los lugareños notaron mi palidez y el terror en mis ojos. Me llevaron a una pequeña taberna y me dieron una bebida caliente para calmarme. Fue entonces cuando el anciano del lugar, con una voz rasposa y mirada penetrante, se acercó a mí. «Ahora entiendes por qué nadie se acerca al faro, ¿verdad?», dijo con gravedad. Le conté lo que había experimentado y él asintió con la cabeza, como si ya conociera la historia. Ese faro fue construido hace más de un siglo por un hombre llamado Alonso, un ingeniero que se volvió loco tras la muerte de su esposa en un naufragio. Se decía que su espíritu quedó atrapado allí, esperando su regreso. Muchos aseguran haber visto su figura vagando por el faro, buscando algo que nunca podrá encontrar. Esa noche, no pude dormir. Los susurros seguían resonando en mi mente y cada sombra en la habitación me hacía saltar. Decidí dejar el pueblo al día siguiente, pero el recuerdo del faro y la figura que vi allí nunca me abandonó.
A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios en mi comportamiento. Me volví más retraído, siempre mirando por encima del hombro. Sentía la presencia fría detrás de mí, incluso cuando estaba rodeado de gente. El susurro se convirtió en una constante y mi vida se transformó en una pesadilla silenciosa. Intenté encontrar consuelo en la fotografía, pero cada imagen que tomaba parecía tener una sombra inexplicable, una figura borrosa que aparecía en el fondo. La obsesión con el faro creció y empecé a investigar su historia más a fondo. Descubrí que muchos habían desaparecido en la zona y las historias de los lugareños coincidían en detalles escalofriantes. El faro había sido testigo de innumerables tragedias, naufragios, suicidios, desapariciones misteriosas. Todo apuntaba a una maldición que parecía envolver aquel lugar. Un día, decidí regresar al faro. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera encontrar. Equipado con más valor que la vez anterior, volví a la costa envuelta en niebla. El faro se alzaba imponente, su silueta recortada contra el cielo gris. Esta vez, llevé conmigo equipo de grabación, con la esperanza de capturar cualquier evidencia de lo que había experimentado. Al entrar de nuevo, la atmósfera era aún más opresiva. Cada paso que daba resonaba con una intensidad sobrenatural y los susurros comenzaron casi de inmediato. Me dirigí a la sala de la linterna, decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Al llegar, instalé las cámaras y grabadoras y me senté en el centro de la sala, esperando. Los susurros se intensificaron, formando palabras que poco a poco comenzaron a tener sentido. Ayúdame, la voz era clara, llena de desesperación. Cerré los ojos, intentando conectar con la presencia que sentía a mi alrededor. Le pregunté qué necesitaba, cómo podía ayudarla. Los susurros se convirtieron en un lamento largo y desgarrador. Encuéntrala, tráela de vuelta. Abrí los ojos y vi la figura de Alonso, el ingeniero, de pie frente a mí. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y la tristeza. Comprendí que su espíritu no encontraría paz hasta reunirse con su amada. Decidido a ayudar, investigué más sobre el naufragio que había arrebatado la vida de la esposa de Alonso. Descubrí que el barco se había hundido cerca de una isla desierta, no muy lejos de la costa. Fui a esa isla, esperando encontrar alguna pista que pudiera traer paz al ingeniero. La isla estaba desierta y envuelta en la misma niebla que rodeaba el faro. Caminé por la playa, buscando cualquier señal del naufragio. Finalmente, encontré restos del barco enterrados en la arena y, junto a ellos, un colgante con una foto de una mujer. Su belleza era deslumbrante y su expresión de alegría contrastaba con la tristeza que sentía en el ambiente. Regresé al faro con el colgante, esperando que esto pudiera calmar el espíritu de Alonso. Al llegar, la atmósfera era aún más densa y los susurros más desesperados. Subí a la sala de la linterna y coloqué el colgante en el centro de la habitación. Aquí está, dije en voz alta. He traído a tu amada. El aire se volvió gélido y la figura de Alonso apareció de nuevo, esta vez con una expresión de gratitud. Se arrodilló frente al colgante y una luz cálida envolvió la habitación. Sentí una paz indescriptible, como si una gran carga hubiera sido liberada. Sin embargo, el susurro no desapareció por completo. Aunque Alonso parecía haber encontrado un poco de paz, algo oscuro y siniestro aún habitaba en el faro. Me di cuenta de que la maldición no se limitaba a Alonso y su amada. Había más almas atrapadas en ese lugar, cada una con su propia historia de dolor y tragedia. Decidí no volver jamás al faro. Aunque había ayudado a una de las almas, sabía que no podría liberar a todas. El faro seguía siendo un lugar maldito, un monumento a las tragedias que habían ocurrido allí. A medida que me alejaba por última vez, sentí la presencia fría detrás de mí y el sonido de un susurro que nunca se desvanecía. Aunque había hecho lo que pude, el faro seguía siendo un recordatorio de que algunos lugares nunca encuentran paz y las almas que los habitan están condenadas a vagar eternamente, buscando desesperadamente lo que perdieron. Terror en la playa. Soy policía de playa y en los rondines se aparece una mujer pidiendo ayuda. Mi nombre es Gabriel y llevo varios años trabajando en la vigilancia costera de un pequeño pueblo turístico en el sur de México. Mis días normalmente transcurren de manera tranquila, patrullando la playa, asegurándome de que los turistas y locales se mantengan seguros y respeten las normas.
Sin embargo, mi trabajo nocturno es una historia completamente diferente. Lo que comenzó como una serie de avistamientos extraños se convirtió en una experiencia que desafió mi comprensión de la realidad y dejó una marca indeleble en mi vida. Todo comenzó una noche de verano, cuando el turismo estaba en su punto más alto. Había más gente de lo normal en la playa, disfrutando del clima cálido y del sonido relajante de las olas. Mi ronda comenzó como de costumbre, caminando por la orilla y asegurándome de que nadie estuviera haciendo fogatas ilegales o causando problemas. Alrededor de la medianoche, noté algo inusual, una figura solitaria a la distancia, cerca de donde las olas rompían suavemente contra la arena. Me acerqué, pensando que podría ser alguien que necesitaba ayuda o que estaba en problemas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que era una mujer. Estaba vestida con un simple vestido blanco que ondeaba con la brisa marina. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, una mezcla de desesperación y miedo. ¿Está todo bien?, le pregunté, tratando de sonar lo más calmado y profesional posible. La mujer levantó la mirada hacia mí y en un susurro apenas audible, me pidió ayuda. Dijo que había perdido a su hija en el agua y que no podía encontrarla. Mi instinto como oficial me llevó a tomar su pedido en serio, así que llamé por radio a la estación para pedir refuerzos y empecé a buscar en el agua con mi linterna. A pesar de mis esfuerzos y los de mis compañeros, no encontramos ningún rastro de la niña. La mujer seguía allí, observándonos con una expresión de tristeza y desesperación. Finalmente, cuando nos dimos cuenta de que no había nadie más en la playa y que la búsqueda era infructuosa, me volví hacia ella para hablar, pero había desaparecido. Miré a mi alrededor, pensando que se había alejado en busca de ayuda, pero no había rastro de ella. Esa noche no pude dormir bien. La imagen de la mujer y su desesperación seguían rondando mi mente. A la mañana siguiente, intenté averiguar más sobre ella, preguntando a mis colegas y revisando los registros de personas desaparecidas, pero no encontré nada. Fue como si nunca hubiera existido. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes, hasta que una semana después, durante otro turno nocturno, vi a la mujer nuevamente. Esta vez estaba más cerca del agua, sus pies sumergidos en las olas. Corrí hacia ella, llamando por su nombre, aunque nunca me lo había dicho, y cuando estuve a punto de alcanzarla, se desvaneció ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Comencé a hablar con los locales y con otros oficiales, y descubrí que no era el primero en ver a la mujer. La historia de una madre desesperada buscando a su hija perdida en el mar había circulado durante años, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Según contaban, hace muchos años, una madre y su hija habían venido a pasar el día en la playa. La niña había sido arrastrada por una corriente traicionera y nunca la encontraron. La madre, consumida por la culpa y la pena, se ahogó buscando a su hija y desde entonces su espíritu aparecía en noches tranquilas, pidiendo ayuda para encontrar a su hija. Cuanto más escuchaba, más me obsesionaba con la historia. Me sentía responsable de ayudar a esa alma en pena a encontrar paz. Empecé a llevar un diario detallado de cada aparición, anotando las fechas, horas y condiciones del clima. También investigué los archivos del pueblo, buscando cualquier referencia a la tragedia, pero no encontré nada concreto. Una noche, decidido a poner fin a las apariciones, llevé conmigo una fotografía de una niña que había encontrado en uno de los viejos archivos del pueblo. La fotografía mostraba a una niña pequeña con una sonrisa radiante, y aunque no estaba seguro de que fuera la hija de la mujer, era lo más cercano que había encontrado. Fui al lugar donde la mujer aparecía con más frecuencia y esperé. El viento soplaba suavemente, y la luna llena iluminaba la playa con una luz fantasmal. La mujer apareció, como siempre, cerca del agua. Me acerqué lentamente, mostrando la fotografía. ¿Es esta tu hija?, le pregunté con voz firme pero gentil. La mujer miró la fotografía y, por primera vez, vi una expresión diferente en su rostro. Parecía aliviada y, al mismo tiempo, entristecida. Asintió lentamente y luego, sin decir una palabra, se desvaneció. Esa noche, no hubo más apariciones y sentí una extraña calma en el aire. Pensé que tal vez había logrado ayudarla a encontrar paz. Sin embargo, las noches siguientes trajeron nuevos fenómenos. Ahora, en lugar de la mujer, veía sombras moviéndose entre las olas y escuchaba susurros en el viento.
Empecé a dudar de lo que había hecho. ¿Había realmente ayudado a la mujer o había desatado algo aún más oscuro? Mis compañeros de trabajo comenzaron a notar mi nerviosismo. Les conté lo que había estado pasando y aunque algunos me creyeron, otros pensaron que estaba perdiendo la cabeza. Decidí tomarme unos días libres para recuperar el control de mis emociones y mi mente. Durante mi tiempo libre, investigué más sobre el lugar donde trabajaba. Descubrí que la playa tenía una historia oscura, con múltiples reportes de ahogamientos y desapariciones a lo largo de los años. La mayoría de estos incidentes no habían sido investigados a fondo, y muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Era como si el mar tuviera un apetito insaciable por las almas de los desprevenidos. Regresé al trabajo con una determinación renovada. Decidí que, si iba a enfrentar estos fenómenos, necesitaba más que coraje. Consulté con un sacerdote local y le pedí que bendijera la playa. También hablé con un curandero que me dio algunas hierbas y amuletos para protegerme de los espíritus inquietos. La siguiente vez que vi a la mujer, estaba mejor preparado. Encendí incienso y llevé conmigo un crucifijo bendecido. Cuando ella apareció, levanté el crucifijo y recité una oración que me había enseñado el sacerdote. La mujer se detuvo, miró el crucifijo y luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. Sus lágrimas se mezclaron con las olas, y por un momento, pensé que todo terminaría allí, pero en lugar de desaparecer, la mujer se transformó. Su rostro se tornó oscuro y sus ojos brillaron con una luz maligna. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, haciéndome caer al suelo. Las olas se alzaron, como si el mar mismo estuviera respondiendo a su ira. Luché por mantenerme en pie, aferrándome al crucifijo y continuando con mis oraciones. Finalmente, la figura de la mujer se desvaneció, pero no sin dejar una última advertencia en el viento: esto no ha terminado. El mar se calmó y el aire se volvió tranquilo una vez más, pero su amenaza quedó grabada en mi mente. Desde esa noche, los fenómenos paranormales en la playa disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Cada vez que patrullo de noche, siento su presencia, vigilándome desde las profundidades del mar. Los susurros en el viento, las sombras en las olas, todo es un recordatorio constante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mis compañeros me respetan más ahora, y algunos incluso me piden consejo cuando experimentan algo extraño. He aprendido a vivir con el miedo y a usarlo como una herramienta para mantenerme alerta. Sé que la mujer y otros espíritus no han encontrado la paz, y quizás nunca lo harán, pero mientras yo esté allí, haré todo lo posible por proteger a los vivos y mantener a raya a los muertos. La playa, con toda su belleza y tranquilidad aparente, esconde secretos oscuros bajo sus arenas. Y yo, Gabriel, el policía de playa, soy su guardián nocturno, enfrentándome a lo desconocido en cada ronda, recordando siempre que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que se oculta en las sombras de nuestras mentes y en las profundidades del mar. Gritos en la bahía. Mi familia y yo estábamos disfrutando de un paseo en lancha cuando de pronto se escucharon gritos a lo lejos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados, mientras las olas suaves golpeaban el casco de la lancha. Era un día perfecto para relajarse en la bahía y olvidar por un rato las preocupaciones cotidianas. Habíamos zarpado desde la pequeña marina del pueblo, un lugar pintoresco que siempre había sido nuestro refugio durante las vacaciones de verano. Mi esposa, Laura, y nuestros 2 hijos, Diego y Sofía, estaban emocionados de pasar el día en el agua. Nos llevamos bocadillos, bebidas y todo lo necesario para un día de diversión bajo el sol. Después de navegar por un par de horas, encontramos una pequeña cala rodeada de acantilados rocosos. Era un lugar apartado y tranquilo, perfecto para nadar y explorar. Anclamos la lancha y nos lanzamos al agua. Los niños se reían y jugaban, mientras Laura y yo nos recostábamos en la cubierta, disfrutando del calor del sol. Todo era perfecto, hasta que los gritos comenzaron. Al principio, pensé que eran solo las aves marinas o algún animal. Sin embargo, los gritos eran demasiado humanos, llenos de angustia y desesperación. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. Laura también se había levantado, su rostro reflejando la misma preocupación que sentía yo. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, aunque sabía que la respuesta era obvia. Ella asintió,
sus ojos buscando entre las rocas y el agua. Diego, Sofía, vuelvan a la lancha ahora, ordené, tratando de mantener la calma en mi voz. Los niños nadaron rápidamente de regreso, sus caras llenas de confusión y miedo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Diego, aferrándose al borde de la lancha. «No lo sé, hijo. Pero debemos estar juntos», respondí, ayudando a ambos a subir a bordo. Los gritos continuaron, y parecían provenir de detrás de los acantilados. Decidí que teníamos que investigar. No podía ignorar esos gritos de auxilio, aunque una parte de mí deseaba poder hacerlo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía dar la espalda a alguien que pudiera necesitar nuestra ayuda. Laura tomó el timón mientras yo revisaba el equipo. Teníamos una linterna potente y un par de radios para comunicarnos con la marina si era necesario. Nos dirigimos hacia el origen de los gritos, adentrándonos en una estrecha grieta entre los acantilados que apenas era visible desde el mar abierto. A medida que nos adentramos en la grieta, los gritos se hicieron más fuertes y claros. Sonaban cada vez más desesperados, como si la persona estuviera al borde de la desesperación. Mis manos se aferraban al borde de la lancha, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Finalmente, llegamos a una pequeña cueva que solo era accesible desde el agua. El eco de los gritos resonaba en las paredes de la cueva, creando una atmósfera aterradora y opresiva. Laura y yo intercambiamos una mirada de determinación antes de entrar en la oscuridad de la cueva. Encendí la linterna y la dirigí hacia el interior de la cueva. El haz de luz reveló una figura encogida en un rincón, sollozando y gritando. Parecía una mujer joven, sus ropas estaban rasgadas y sucia, y su cabello enmarañado ocultaba su rostro. «Hola. Estamos aquí para ayudarte», grité, tratando de hacerme escuchar por encima de los gritos. La mujer levantó la cabeza y, por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada que me heló la sangre. No era solo miedo lo que veía en esos ojos, era algo más profundo, algo que no podía comprender del todo. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Laura también estaba en shock, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, susurró, su voz temblando. «No lo sé», respondí, aún tratando de procesar lo que habíamos visto. Salimos de la cueva con el corazón en la boca, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Navegamos de vuelta a la bahía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos de nuevo a la cala, los niños nos recibieron con alivio, pero también con muchas preguntas. ¿Encontraron a alguien?, preguntó Sofía, su voz llena de curiosidad y miedo. No había nadie, respondí, tratando de sonar convincente. Probablemente solo era el viento o algún animal, pero ninguno de nosotros creía realmente esa explicación. Los gritos continuaron resonando en nuestras mentes y la imagen de la mujer desvaneciéndose ante nuestros ojos era imposible de olvidar. Esa noche, mientras estábamos en nuestra cabaña junto a la playa, no pude evitar investigar un poco más. Hablé con algunos de los lugareños, quienes me contaron historias sobre la bahía y la cueva. Según ellos, la cueva era conocida por ser un lugar donde muchas personas habían desaparecido a lo largo de los años. Algunos decían que era un lugar maldito, donde los espíritus de los ahogados vagaban sin descanso, buscando a quienes se aventuraban demasiado cerca. Uno de los ancianos del pueblo me contó una historia en particular que me dejó helado. Según él, hace muchos años, una joven mujer había sido llevada a la cueva por unos contrabandistas. La mantuvieron prisionera allí durante días, y cuando intentó escapar, la mataron y arrojaron su cuerpo al mar. Desde entonces, su espíritu había sido visto por varias personas, siempre gritando y pidiendo ayuda. Esa historia encajaba demasiado bien con lo que habíamos visto y escuchado. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad. No podía simplemente ignorar lo que habíamos experimentado. Decidí que necesitaba volver a la cueva, esta vez mejor preparado. A la mañana siguiente, hablé con Laura sobre mi plan. No estaba contenta con la idea, pero entendió mi necesidad de descubrir la verdad. Armado con más equipo, incluyendo una cámara y más linternas, me dirigí de nuevo a la bahía. Esta vez, fui solo. No quería arriesgar la seguridad de mi familia. Entré en la cueva con cautela, moviéndome lentamente y escaneando cada rincón con la linterna.
Los gritos no se escuchaban esta vez, y la cueva parecía estar vacía. Pasé varias horas explorando, tomando fotos y grabando videos. No encontré nada tangible, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Finalmente, agotado y sin más pistas, regresé a la lancha. Esa noche, revisé las fotos y los videos. Al principio, todo parecía normal. Pero luego noté algo extraño en una de las fotos. En el fondo, apenas visible, había una figura borrosa. Aumenté la imagen y, con horror, reconocí el rostro de la mujer que habíamos visto. Sus ojos estaban llenos de desesperación y sufrimiento. El miedo me invadió nuevamente. Sabía que esto no podía ser una coincidencia. La mujer, o su espíritu, estaba atrapada en ese lugar, reviviendo su dolor una y otra vez. Decidí que debía hacer algo para ayudarla, para liberarla de su tormento. Consulté con un sacerdote local, quien accedió a acompañarme a la cueva para realizar un rito de liberación. Nos dirigimos allí al anochecer, con la esperanza de que el ritual pudiera traer paz al espíritu inquieto. Entramos en la cueva y comenzamos el rito. El sacerdote recitó oraciones y roció agua bendita por todas partes. De repente, los gritos comenzaron nuevamente, más fuertes y desesperados que nunca. Sentí un viento frío que recorría la cueva, y las sombras parecían moverse por su cuenta. A pesar del miedo, continuamos con el ritual. Finalmente, el sacerdote levantó una cruz y proclamó en voz alta que el espíritu debía encontrar la paz y dejar este mundo. Los gritos cesaron de golpe, y un silencio sepulcral llenó la cueva. Salimos de la cueva sintiéndonos aliviados, aunque aún temerosos de lo que habíamos enfrentado. Desde ese día, los gritos nunca volvieron a escucharse en la bahía. Pero la experiencia dejó una marca indeleble en mí. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente, y que el sufrimiento y el dolor pueden trascender incluso la muerte. Ahora, cada vez que paso cerca de la cueva, siento una mezcla de tristeza y respeto. La mujer, cuyo espíritu inquieto nos había pedido ayuda, finalmente encontró la paz. Pero su historia y las experiencias que vivimos en esa cueva permanecerán conmigo para siempre. La noche de las luminarias. Me llamo Alejandro, y esta es mi historia. He vivido toda mi vida cerca del mar, en un pequeño pueblo costero donde las olas rompen suavemente contra la orilla y los pescadores cuentan historias antiguas al atardecer. Crecí escuchando leyendas sobre naufragios, marineros desaparecidos y las misteriosas luces que se veían en la playa durante ciertas noches del año. Nunca les presté demasiada atención, creyendo que eran simples cuentos para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche de verano que jamás olvidaré. Era una noche tranquila y cálida, con el cielo despejado y las estrellas brillando intensamente. Decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Había tenido una semana difícil en el trabajo, y el sonido de las olas siempre me ayudaba a relajarme. Caminé descalzo por la arena, sintiendo la brisa fresca y escuchando el murmullo del mar. La luna llena iluminaba el camino, creando un ambiente casi mágico. Llevaba cerca de una hora caminando cuando vi algo extraño en la distancia. Al principio, pensé que era un reflejo de la luna en el agua, pero pronto me di cuenta de que eran luces. Pequeñas luminarias que se movían lentamente a lo largo de la playa, como si estuvieran flotando en el aire. Me detuve, intrigado y un poco desconcertado. Nunca había visto algo así antes. Me acerqué con cautela, tratando de entender qué estaba pasando. Las luces eran de un azul pálido y parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Mientras me acercaba, noté que no había nadie más en la playa. Estaba completamente solo, excepto por las luminarias. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Seguí caminando hacia las luces, observando cómo se movían suavemente, casi como si estuvieran danzando al ritmo de las olas. A medida que me acercaba, empecé a oír susurros. Eran voces suaves, casi inaudibles, que parecían venir de todas partes y de ninguna en particular. Me detuve, escuchando atentamente. No podía entender lo que decían, pero había algo inquietante en esos susurros. Finalmente, llegué a la zona donde las luminarias flotaban. Estaban dispersas por la arena, formando un patrón extraño que no pude reconocer. Me arrodillé para examinar una de ellas más de cerca. Era una pequeña esfera de luz,
casi como un orbe, y parecía vibrar con una energía propia. Extendí la mano para tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció. Me sobresalté y retrocedí. Las otras luces también empezaron a desvanecerse, una por una, hasta que la playa quedó sumida en la oscuridad de nuevo. Me quedé allí, paralizado por el miedo y la confusión. ¿Qué había sido eso? ¿Acaso había imaginado todo? Decidí regresar a casa, pero a medida que caminaba, sentí que algo me seguía. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Aceleré el paso, deseando llegar a la seguridad de mi hogar. Esa noche apenas dormí. Los susurros y las luces seguían rondando mi mente, perturbando mi descanso. Al día siguiente, hablé con algunos de los pescadores más viejos del pueblo. Les conté lo que había visto y escuchado, esperando que tuvieran alguna explicación. Sus rostros se oscurecieron, y uno de ellos, un hombre llamado Don Emilio, me miró fijamente antes de hablar. Las luminarias, dijo en voz baja. Hace muchos años, un barco se hundió cerca de aquí. Era una noche como la que describes, con la luna llena y el mar en calma. Todos los tripulantes murieron, y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Desde entonces, en noches especiales, se ven luces en la playa. Dicen que son las almas de esos marineros, perdidas para siempre. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar su historia. No quería creer en fantasmas ni en leyendas, pero lo que había visto y oído no podía explicarse de otra manera. Decidí que esa noche volvería a la playa. Necesitaba respuestas. Al caer la noche, me dirigí de nuevo a la playa. El ambiente era el mismo que la noche anterior, tranquilo y sereno. Caminé hasta el lugar donde había visto las luces, esperando que volvieran a aparecer. Y lo hicieron. Justo cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, las luminarias surgieron de la nada, flotando suavemente sobre la arena. Esta vez, en lugar de acercarme, me quedé a cierta distancia, observando. Los susurros comenzaron de nuevo, y esta vez pude distinguir algunas palabras. Eran fragmentos de frases, nombres y lamentos. Me esforcé por entender, tratando de captar el significado de esas voces perdidas. Mientras escuchaba, vi una figura emerger de entre las luminarias. Era un hombre, o al menos, parecía serlo. Su forma era vaga y etérea, como si estuviera hecha de la misma luz que las esferas. Caminó lentamente hacia mí, sus ojos brillando con una tristeza infinita. «Ayúdanos», dijo, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer o decir. La figura se acercó más, y pude ver las marcas de su sufrimiento en su rostro. Extendió una mano hacia mí, y aunque no la toqué, sentí su dolor y desesperación. «Estamos atrapados», continuó. «No podemos descansar». Quise preguntar cómo podía ayudar, pero antes de que pudiera articular las palabras, la figura desapareció, junto con las luminarias. Me quedé solo en la oscuridad, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Los días siguientes fueron una mezcla de obsesión y desesperación. No podía dejar de pensar en las luces y en los marineros perdidos. Sentía una responsabilidad, un deseo de hacer algo para ayudar a esas almas atormentadas. Hablé con más gente del pueblo, buscando historias y pistas que pudieran guiarme. Finalmente, descubrí que había un viejo ritual que los pescadores solían realizar para apaciguar a los espíritus del mar. Involucraba encender velas y recitar oraciones específicas al borde del agua. Decidí que intentaría realizar ese ritual. No tenía nada que perder. Preparé todo lo necesario y esperé a que la luna llena iluminara de nuevo el cielo. Esa noche, fui a la playa con las velas y las oraciones. Encendí las velas y las coloqué en la arena, formando un círculo. Comencé a recitar las oraciones, mi voz mezclándose con el sonido de las olas. Al principio, no pasó nada. Pero mientras continuaba, las luminarias aparecieron de nuevo, más brillantes que nunca. Los susurros se volvieron más fuertes, y sentí una presencia rodeándome. La figura del marinero emergió una vez más, mirándome con esperanza. «Gracias», dijo, su voz suave y llena de gratitud. De repente, las luces se elevaron en el aire, formando una espiral luminosa que ascendía hacia el cielo. Los susurros se convirtieron en un canto de liberación y sentí una paz profunda y serena.
Las luminarias desaparecieron lentamente y el marinero me dedicó una última mirada antes de desvanecerse. Me quedé en la playa hasta el amanecer, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había ayudado a esas almas a encontrar paz, pero también comprendí que sus historias y su sufrimiento nunca serían olvidados. Desde esa noche, las luminarias no han vuelto a aparecer. La playa ha recuperado su tranquilidad habitual, y los pescadores continúan contando historias al atardecer. Sin embargo, cada vez que paseo por la orilla, siento una presencia sutil, una conexión con las almas que ayudé a liberar. Y aunque el miedo ha sido reemplazado por una sensación de paz, nunca olvidaré la noche de las luminarias y los susurros que llenaron el aire. Los días pasaron, y aunque la vida volvió a su rutina habitual, no pude evitar sentir que algo había cambiado para siempre. La historia de los marineros perdidos y las luminarias se convirtió en una leyenda moderna, contada con respeto y asombro por los habitantes del pueblo. La playa, ahora en paz, parecía más viva, como si la liberación de esas almas hubiera traído un nuevo equilibrio al lugar. Cada vez que caminaba por la playa al anochecer, me detenía un momento en el lugar donde había realizado el ritual. Encendía una vela en silencio, en honor a los marineros que nunca regresaron. Sentía su presencia, no como una carga, sino como una compañía serena que me recordaba el poder de la compasión y el valor de enfrentar lo desconocido. La noche de las luminarias se convirtió en un recordatorio constante de los misterios que el mar guarda y de las historias que aún esperan ser contadas. Sabía que, aunque no volviera a ver esas luces, las almas de los marineros siempre estarían cerca, vigilando y protegiendo el lugar donde encontraron su paz. Y así, cada vez que el viento sopla suavemente sobre la playa y las olas susurran sus secretos, siento una conexión profunda con aquellos que se perdieron en el mar, sabiendo que, de alguna manera, he sido parte de su historia y ellos de la mía. La isla desierta. No soy alguien que se asuste fácilmente. He pasado toda mi vida trabajando como biólogo marino, explorando los rincones más remotos y misteriosos del océano. Pero hay un lugar que ha dejado una marca indeleble en mi mente, un lugar que nunca podré olvidar, la isla desierta. Todo comenzó con una expedición científica a una pequeña isla en el Pacífico. La isla no aparecía en muchos mapas, y la información que teníamos sobre ella era escasa. Había rumores de que era un lugar maldito, que los pocos que se habían aventurado allí no habían regresado. Por supuesto, en nuestra arrogancia científica, desestimamos estas historias como supersticiones locales. Llegamos a la isla al amanecer, un grupo de 5 científicos y un par de guías locales. La primera impresión fue de una belleza impresionante, playas de arena blanca, aguas cristalinas y una densa selva tropical que cubría la mayor parte del terreno. Sin embargo, apenas habíamos puesto un pie en la isla cuando los guías locales, normalmente valientes y tranquilos, comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Uno de ellos, un hombre llamado Toma, nos advirtió que no debíamos permanecer en la isla después del anochecer. Es cuando los espíritus salen, dijo en un tono sombrío. Nos reímos de sus advertencias, seguros de que se trataba de intentos para asustarnos. Después de todo, éramos científicos, no creíamos en fantasmas. Así que establecimos nuestro campamento y comenzamos a explorar la isla, recogiendo muestras y tomando notas. La isla era un paraíso de biodiversidad, con plantas y animales que no habíamos visto en ningún otro lugar. Pero a medida que avanzaba el día, empecé a notar cosas extrañas. Una sensación de ser observado, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo y susurros suaves que el viento parecía traer desde la selva. Me convencí de que era solo mi imaginación, una respuesta a la tensión y la emoción del descubrimiento. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo nuestras observaciones y teorías. Los guías locales se habían retirado a sus tiendas temprano, claramente incómodos con la oscuridad que se cernía sobre la isla. Mientras hablábamos, escuché de nuevo esos susurros, más claros y persistentes. Los demás también los notaron, y por primera vez, un silencio incómodo cayó sobre nuestro grupo. Decidimos retirarnos a nuestras tiendas, pero el sueño no venía fácilmente. Me revolví en mi saco de dormir, con la sensación de que algo estaba muy mal. En algún momento de la noche, un grito desgarrador me despertó. Salí corriendo de mi tienda, junto con los demás. Encontramos a uno de nuestros compañeros, Carlos,
pálido y temblando. Decía que había visto algo en la selva, una figura oscura que lo observaba desde los árboles. Tranquilizamos a Carlos lo mejor que pudimos, asegurándonos de que solo había sido una pesadilla. A la mañana siguiente, Carlos estaba desaparecido. Lo buscamos por toda la isla, pero no encontramos rastro de él. La preocupación se convirtió en pánico cuando nos dimos cuenta de que los guías locales también habían desaparecido, llevándose con ellos uno de los botes. Estábamos atrapados en la isla, sin saber qué había pasado con nuestros compañeros. Durante los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los susurros se hicieron más fuertes y persistentes, y las sombras parecían acercarse cada vez más. Mis compañeros comenzaron a mostrar signos de estrés extremo, con algunos de ellos hablando de figuras que los acechaban en la oscuridad. Intentamos mantener la calma y concentrarnos en encontrar una solución, pero la isla parecía empeñada en quebrantar nuestra cordura. Una noche, mientras vigilaba el campamento, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en el borde de la selva, había una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La figura simplemente me miró, y aunque no se movió, sentí una oleada de terror que nunca había experimentado antes. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Al amanecer, compartí lo que había visto con los demás. Nadie dudó de mi relato, todos habíamos experimentado cosas similares en los últimos días. Estábamos al borde del colapso, física y mentalmente. Decidimos que debíamos abandonar la isla, costara lo que costara. Sin embargo, con solo un bote restante y sin saber si los guías habían pedido ayuda, nuestras opciones eran limitadas. Nos dividimos en dos grupos, uno se quedaría en el campamento mientras el otro intentaba encontrar una salida navegable en el bote. Me uní al grupo del bote, desesperado por alejarme de la maldita isla. Navegamos durante horas, pero la isla parecía jugar con nosotros, su costa cambiando y distorsionándose cada vez que creíamos estar a punto de escapar. El día se convirtió en noche y la desesperación se apoderó de nosotros. Decidimos regresar al campamento, con la esperanza de que los demás hubieran tenido más suerte. Pero cuando llegamos, encontramos el campamento en ruinas, las tiendas destrozadas y ningún rastro de nuestros compañeros. La sensación de ser observados se intensificó. Sabíamos que no estábamos solos, que algo en la isla nos vigilaba. Decidimos pasar la noche en el bote, alejados de la selva. Los susurros eran ahora un constante murmullo en nuestros oídos y las sombras danzaban a nuestro alrededor. El miedo se convirtió en nuestro único compañero y la esperanza de sobrevivir se desvanecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos luces en el horizonte. Era un barco de rescate, alertado por nuestros guías que habían llegado a salvo a la costa. Fueron momentos de alivio mezclados con una tristeza profunda por los compañeros que habíamos perdido. Subimos al barco y dejamos la isla desierta atrás, pero su sombra nunca nos abandonó. A medida que nos alejábamos, miré hacia atrás y vi las luminarias brillando en la playa, como un adiós fantasmal. Sabía que los espíritus de aquellos que habían perecido en la isla seguirían allí, atrapados entre los vivos y los muertos. De vuelta en tierra firme, intentamos seguir con nuestras vidas, pero ninguno de nosotros fue el mismo. Los susurros y las sombras de la isla desierta nos siguieron, apareciendo en nuestros sueños y en los rincones oscuros de nuestras mentes. Buscamos consuelo en la ciencia, en explicaciones racionales, pero siempre supimos que había algo más allá de nuestra comprensión en ese lugar. Nunca regresé a la isla desierta y aconsejé a todos los que escuchaban mi historia que hicieran lo mismo. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente y las sombras juegan en la luz de la luna, escucho susurros. Y sé que, de alguna manera, la isla sigue vigilándome, recordándome que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Con el paso del tiempo, intenté documentar nuestra experiencia, esperando que alguien más pudiera encontrar respuestas donde nosotros solo encontramos terror. Revisé mis notas, las grabaciones de audio y video que habíamos tomado durante nuestra expedición, pero, extrañamente, muchas de las grabaciones estaban distorsionadas o completamente en blanco. Los susurros, las sombras, todo lo que había experimentado parecía evadir cualquier tipo de registro científico. Un día, decidí visitar a un anciano que vivía en las afueras de nuestro pueblo, conocido por su conocimiento de leyendas locales y su conexión con lo espiritual. Le conté mi historia,
omitiendo ningún detalle, esperando que pudiera arrojar alguna luz sobre lo que habíamos enfrentado. El anciano me escuchó en silencio, su rostro se mantenía sereno mientras relataba los horrores de la isla. Cuando terminé, asintió lentamente y dijo: la isla que describes es conocida por los ancianos como la isla de las almas perdidas. Se dice que aquellos que mueren allí, especialmente en circunstancias trágicas, no encuentran paz. Sus espíritus quedan atrapados, buscando compañía, tratando de atraer a los vivos para compartir su destino. Le pregunté si había alguna forma de ayudar a esos espíritus, de liberarlos de su tormento. El anciano me miró con una tristeza infinita en sus ojos y respondió: no es tarea fácil. Los espíritus están atados a la isla por el dolor y la desesperación. Liberarlos requeriría un ritual antiguo, uno que pocos recuerdan y menos aún saben cómo realizar correctamente. Y aún así, no hay garantía de éxito. Agradecí al anciano por su sabiduría y regresé a mi hogar, sintiendo un peso aún mayor sobre mis hombros. Sabía que no podía simplemente dejarlo así. Los rostros de mis compañeros perdidos, las luminarias en la playa, los susurros en la oscuridad, todo seguía persiguiéndome. Decidí buscar más información sobre el ritual que el anciano había mencionado. Pasé meses investigando, hablando con chamanes y espiritistas, leyendo textos antiguos. Finalmente, reuní lo que creí eran los elementos necesarios para llevar a cabo el ritual de liberación. Reuní a algunos de mis colegas, aquellos que aún tenían el valor de enfrentar sus miedos, y nos dirigimos de nuevo a la isla. La atmósfera era aún más opresiva que antes, como si la isla supiera que habíamos regresado con la intención de desentrañar sus secretos. Seguimos las instrucciones del ritual al pie de la letra. Encendimos velas en puntos específicos de la isla, recitamos antiguos cánticos y ofrecimos ofrendas a los espíritus. Durante el ritual, las luminarias aparecieron de nuevo, danzando en la playa. Los susurros se intensificaron, transformándose en lamentos de dolor y tristeza. En el clímax del ritual, una figura espectral se materializó ante nosotros. Era Carlos, nuestro compañero perdido. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero también había un atisbo de alivio. Extendió una mano hacia nosotros y en un susurro apenas audible, dijo: gracias. Las luminarias se intensificaron, iluminando la playa con una luz cegadora. Sentí una oleada de energía atravesar mi cuerpo, y luego, todo se desvaneció. Cuando recuperé la conciencia, la isla estaba tranquila. Los susurros y las sombras habían desaparecido, y las luminarias ya no brillaban en la playa. Sabía que habíamos logrado algo significativo, pero también entendía que no todos los espíritus habían sido liberados. Algunos misterios estaban destinados a permanecer sin resolver. Abandonamos la isla por última vez, llevando con nosotros un profundo respeto por lo desconocido y una promesa de nunca olvidar a aquellos que habían quedado atrapados entre los mundos. A veces, cuando el viento sopla suavemente y las olas susurran sus secretos, siento una conexión con aquellos que se perdieron en el mar, sabiendo que, de alguna manera, hemos sido parte de su historia y ellos de la nuestra. Y aunque la ciencia nunca puede explicar todo lo que experimentamos, la memoria de la isla desierta sigue viva en nuestros corazones, recordándonos que algunos lugares guardan secretos más profundos de lo que jamás podremos comprender. Rituales en la playa. He vivido en la costa toda mi vida. Para muchos, el sonido de las olas rompiendo en la orilla y el olor a sal en el aire son sinónimos de relajación y vacaciones. Pero para mí, la playa tiene otro significado, uno mucho más oscuro y aterrador. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo los rituales en la playa cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó hace un par de años, cuando decidí mudarme a una casa frente al mar. Siempre había soñado con vivir tan cerca del océano y finalmente tuve la oportunidad de hacerlo realidad. La casa era una antigua construcción de madera, con una amplia terraza que ofrecía vistas espectaculares del horizonte. Durante el día, el lugar era un paraíso, pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba drásticamente. La primera noche que pasé allí, me despertó un sonido extraño. Al principio, pensé que era solo el viento, pero los ruidos eran demasiado regulares y rítmicos para ser causados por la naturaleza. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad. Lo que vi me dejó helado. Un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata en la playa, realizando algún tipo de ritual.
No podía ver sus rostros claramente, pero sus movimientos eran inquietantes. Bailaban y gesticulaban de manera errática, y sus voces murmuraban en un idioma que no podía entender. Me quedé observando durante un rato, incapaz de apartar la vista. Finalmente, el grupo se dispersó y desapareció en la noche. Al día siguiente, comenté lo que había visto con algunos vecinos. Me dijeron que había rumores sobre rituales en la playa, pero nadie parecía saber quiénes eran las personas que los realizaban ni que buscaban. Algunos decían que eran solo jóvenes buscando una emoción fuerte, otros creían que era algo mucho más siniestro. No le di más vueltas al asunto, pensando que probablemente se trataba de una broma o una tradición local extraña. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Los ruidos se volvieron más intensos y los rituales parecían atraer a más personas. Cada vez que intentaba acercarme para ver mejor, algo me detenía, una sensación de pavor que no podía explicar. Empecé a notar que la playa, normalmente llena de turistas y locales disfrutando del sol y el mar, se vaciaba rápidamente al caer la noche. Nadie quería estar allí después del atardecer. Un día, mientras caminaba por la orilla, encontré restos de lo que parecían ser ofrendas, pequeños objetos tallados en madera, piedras con extraños símbolos grabados y, lo más inquietante, restos de animales. Me estremecí al verlos y decidí llevar algunos de los objetos a un amigo que era antropólogo para que los examinara. Mi amigo, Carlos, estaba tan intrigado como yo. Me dijo que los símbolos no coincidían con ningún lenguaje conocido, pero que algunos parecían tener similitudes con antiguas inscripciones prehispánicas. Esto solo aumentó mi curiosidad y mi preocupación. ¿Qué estaba ocurriendo en mi playa? ¿Quiénes eran estas personas y qué querían? Decidido a obtener respuestas, una noche decidí quedarme en la playa, escondido entre las dunas, para observar de cerca los rituales. Lo que vi esa noche fue aún más perturbador que mis observaciones anteriores. El grupo había crecido considerablemente y esta vez había niños entre ellos. Los cánticos eran más fuertes y la fogata más grande. Podía sentir una energía oscura y opresiva en el aire. Mientras observaba, uno de los participantes se giró bruscamente y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca y sus ojos parecían brillar con una luz antinatural. Me congelé, incapaz de moverme. El hombre murmuró algo en ese extraño idioma y, de repente, todos los demás se volvieron hacia mí. El pánico se apoderó de mí y corrí de regreso a mi casa, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, escuchaba esos cánticos. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Consulté a un sacerdote local, esperando que pudiera ofrecerme algún tipo de protección o consejo. Me escuchó con atención y, para mi sorpresa, me dijo que no era el primero en venir a él con historias sobre rituales en la playa. Según él, había una antigua leyenda sobre un culto que realizaba sacrificios en la costa para apaciguar a los espíritus del mar. Estos rituales se habían perdido en el tiempo, pero aparentemente alguien los había revivido. El sacerdote me dio un amuleto y me aconsejó que mantuviera mi distancia de la playa por un tiempo. A pesar de sus advertencias, mi curiosidad me llevó a seguir investigando. Comencé a documentar los rituales, grabando sonidos y tomando fotos desde la distancia. Cuanto más investigaba, más extrañas se volvían las cosas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, escuché algo que me hizo dudar de mi cordura. Entre los cánticos y los murmullos, pude distinguir claramente una voz que susurraba mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y dejé de lado las grabaciones, temiendo lo que podría descubrir si seguía escuchando. Las noches siguientes fueron aún peores. Los sonidos se volvían más intensos y los gritos más desesperados. Empecé a ver sombras moviéndose por mi casa y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Me di cuenta de que el amuleto del sacerdote no era suficiente para protegerme. Algo oscuro y maligno me había marcado, y no sabía cómo deshacerme de ello. Decidí confrontar a los responsables de los rituales. Una noche, armado con una linterna y una grabadora, me acerqué a la playa decidido a enfrentar a quienes quiera que fueran. Cuando llegué, encontré la fogata ya encendida y a los participantes reunidos. Me acerqué sigilosamente,
tratando de escuchar lo que decían. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a una figura envuelta en sombras, con ojos que brillaban con un resplandor siniestro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura habló en un tono bajo y amenazante. «Has visto demasiado». El pánico me invadió y traté de alejarme, pero sentí que mis piernas no respondían. Las sombras se cerraban a mi alrededor y los cánticos se volvían ensordecedores. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, todo se apagó. Desperté en mi cama, empapado en sudor y con la sensación de que había sido observado toda la noche. A partir de ese momento, los rituales en la playa se volvieron más frecuentes y violentos. Los sonidos tenebrosos y los gritos se intensificaron, ahuyentando a los pocos turistas que aún se atrevían a visitar la playa. La comunidad comenzó a hablar de maldiciones y espíritus malignos, y muchos optaron por mudarse lejos de la costa, pero yo no podía huir. Sentía que estaba destinado a descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgar mi vida. Continué mi investigación, hablando con más expertos y recopilando toda la información que podía. Descubrí que los rituales parecían seguir un patrón, coincidiendo con ciertas fases de la luna y eventos astronómicos. Había un propósito detrás de ellos, uno que aún no podía comprender por completo. Una noche, decidí hacer un último intento de descubrir la verdad. Me dirigí a la playa con mi grabadora y una cámara, decidido a capturar pruebas concluyentes de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué, la escena era aún más perturbadora que antes. Los participantes del ritual estaban en un estado de frenesí, y los cánticos eran casi ensordecedores. Me acerqué más de lo que nunca había hecho, ocultándome detrás de una duna. Justo cuando estaba a punto de grabar, vi algo que me dejó sin aliento. En el centro del círculo, rodeado por las llamas, había una figura que no era humana. Su piel era gris y correosa, sus ojos brillaban con una luz malévola, y sus movimientos eran antinaturales. La figura alzó los brazos, y los cánticos se intensificaron. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarme. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró y me miró directamente. Una voz resonó en mi mente, una voz que no era humana ni terrenal. «No deberías estar aquí». El pánico me invadió y traté de alejarme, pero sentí que mis piernas no respondían. Las sombras se cerraban a mi alrededor y los cánticos se volvían ensordecedores. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, todo se apagó. Desperté en la playa, solo y desorientado. La fogata estaba apagada y no había rastro de los participantes del ritual. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de lo que había visto y escuchado. Sabía que no podría olvidar esa experiencia y que nunca podría escapar de la sensación de ser observado. Regresé a mi casa, sintiéndome más solo y vulnerable que nunca. Los sonidos tenebrosos y los gritos seguían resonando en mi mente, ahuyentando cualquier posibilidad de paz. Sabía que la playa nunca volvería a ser el paraíso que había soñado, y que los rituales y los espíritus que los acompañaban seguirían acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. La comunidad terminó por abandonar la costa por completo, dejando atrás casas vacías y playas desiertas. Yo fui uno de los últimos en irme, llevando conmigo el peso de lo que había descubierto. Aunque me alejé físicamente de la playa, nunca pude escapar de los recuerdos y de la sensación de que algo oscuro y maligno seguía observándome, esperando el momento adecuado para regresar. Y así, mi vida cambió para siempre. Los rituales en la playa dejaron una marca indeleble en mi alma, recordándome constantemente que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos y que la curiosidad, aunque poderosa, puede llevarnos a lugares oscuros de los que nunca podremos escapar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.